Estudiado anteriormente en este estudio de Apocalipsis sobre el milenio, pudimos observar un poco de lo que sucede en los 1000 años, donde Cristo reina y cumple las profecías que se iba a sentar en el trono de David. Observamos que después de 1000 años, el diablo es soltado y se hace otra rebelión contra Dios, el cual, conforme a segunda de Pedro, él destruye todo el mundo con fuego. Después de esta destrucción del mundo, entonces tenemos la siguiente escena, que es el trono blanco. Los que no tomaron la marca de la bestia entraron al milenio, y eso es bien importante recordar por varias cosas que voy a tratar en este mensaje sobre el trono blanco. Muchos que entraron al milenio no eran salvos. Ellos sobrevivieron los 7 años de tribulación y no tomaron la marca de la bestia, y como no tomaron la marca de la bestia, eso les dio la entrada al milenio, aunque muchos discuten que todos los que entraron eran salvos. Punto y aparte, el hecho que entraron al milenio eran como seres mortales. Había muerte, hay pecado en el milenio. La única diferencia es de que todo regresa como antes de los tiempos de Noé, donde el ser humano vivía más tiempo, pero la muerte todavía existía. Aquellos que murieron sin Cristo durante el milenio son los que van a ser juzgados en el trono blanco junto con todos los que han sido incrédulos por todas las épocas. Pero hay cosas que tenemos que comprender acerca del milenio por varias, quizás, piedras importantes que voy a tratar hoy. Por ejemplo, muchos que entraron al milenio claramente no eran salvos. Dice Zacarías 14, quiero que vean conmigo, por favor, hablando del tiempo del milenio, Zacarías 14, 16. Y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirá de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos ¿qué? Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieron a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esa será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieron para celebrar las fiestas de los tabernáculos. Entonces, después de las naciones que entran y que después del ataque a Jerusalén, está hablando de lo que sucede después, y en el milenio van a haber gente rebelde como existe hoy. Curiosamente, la única razón que Dios tolera esto es una vez más para poderle comprobar al hombre lo depravado que está. Les vuelvo a insistir, muchas veces el ser humano culpa al diablo por todos sus males. La verdad es que en el milenio el diablo está atado y el hombre sigue siendo malo. Es en la decisión de ellos que no van al tabernáculo y no quieren adorar, y la Biblia dice, bueno, si no vienes a adorar, pues no va a haber lluvia. Y podemos ver, hermanos, que no todos son salvos. Todos tienen la idea que cuando Cristo reina en la tierra, que de una forma u otra es como un cielo en la tierra, y no es así. Están sucediendo varias cosas al mismo tiempo, y en el milenio el diablo, aunque es atado y el pecado es restringido, el ser humano todavía insiste en vivir en su pecado. Y como no hay guerra, y como no hay animales que ahora se están comiendo a los seres humanos, porque la Biblia dice que ahora los animales, la función de ellos es diferente, los niños juegan con los tigres, etcétera, la muerte no va a ser tan prevalente. Y quiero que piensen en esto, porque mientras que la gente está viviendo más tiempo y la muerte no está sucediendo con tanta frecuencia, pero sin embargo la muerte existe, la población del mundo va a ser inmensamente grande, quizás el triple de lo que tenemos hoy. Si el hombre normal vive a los 900 años, imagínense cuántos hijos podrá tener en 900 años. Supongamos que comience a tener hijos de una edad de cachorro, de bebecito de 25 años.
Porque dice la Biblia que el niño no morirá a los 100 años. Quiere decir que en el tiempo del milenio, conforme a Isaías 65, una persona de 100 años es todavía considerado un niño por el tiempo que vive en la tierra. Entonces supongamos, y luego los hijos de los hijos, no hombre, va a haber una población muy grande. Ahorita están muriendo muchos, a la misma vez están naciendo más, pero imagínense que están naciendo y no están muriendo. ¿En qué tan rápido se va a comenzar a duplicar la población? Entonces tenemos un grupo muy grande al final del milenio. Y la Biblia nos dice que cuando la guerra de Gog y Magog se hicieron, que era como la arena del mar, y ahora sabemos por qué, porque se están reproduciendo y no están muriendo a la misma velocidad que se están muriendo hoy. Sin embargo, Dios trata con todos ellos, y eso es algo muy difícil de imaginar en lo que estamos leyendo ahorita, porque es una escena muy terrible. La verdad debe de causar tristeza en nuestros corazones al considerar que muchos de nuestros familiares un día se van a encontrar ahí. Debe de quebrar nuestros corazones porque es algo muy horrible lo que estamos a punto de estudiar. Sentado en este trono está el anciano de días. Aquel que los ojos, dice la Biblia, están como llamas de fuego. Y se van a enfrentar al juez por no haber recibido a Jesucristo como Salvador. Y la Biblia nos dice que los libros son abiertos. Daniel capítulo 7 dice acerca del anciano de días. Quiero que vean por favor Daniel 7 versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros, que dice, fueron abiertos. Es como dándonos una foto de nuestra escena que tenemos ahorita. Ahora, la Biblia habla de varios juicios. Y les hablo rápidamente, nomás para que no los confundan. Primero, tenemos el trono de juicio de Jesucristo, también conocido como el tribunal de Cristo. Este juicio particularmente es para puro creyente. Es cuando nosotros rendimos cuenta. Segunda de Corintios 5:9. Por tanto, la Biblia dice, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables, porque es necesario que todos nosotros nos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Curiosamente, muchas veces leemos nomás el versículo 10, pero noten el 9 de lo que acabamos de leer. Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serles ¿qué? Agradables. ¿Por qué? Porque vamos un día a estar enfrente de Él y vamos a tener que rendir cuentas y vamos a tener que ser juzgados nosotros por nuestras obras. Seremos juzgados y recibiremos galardón conforme a lo que hemos hecho por el Señor Jesucristo. Y la Biblia nos dice, lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Malo quizás esté hablando de enfrentar el fin de nuestras malas decisiones. Muchas veces pensamos que decidimos bien, pero su final es malo. Hay camino que le parece bien al hombre y su fin es muerte, dice la Biblia. Entonces, vamos a enfrentar cada decisión que hemos tomado, todo lo que hemos hecho, sea bueno, sea malo. La Biblia nos dice en 1 Corintios 3:10 cómo va a suceder esto. Dice la Biblia, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada una, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Muchos cristianos se sorprenden
que cuando nosotros vamos a ser juzgados por nuestras obras. No somos salvos por obras, pero vamos a rendir cuentas por medio de nuestras obras. Les quiero recordar que cuando el Señor Jesucristo se fue, Él no le dijo a la congregación, descansados. Él dijo, trabajar. Y déjales, doy todas las parábolas para que comprendan lo que estoy tratando de decirles. Había un hombre que se fue y regresó cuando nadie lo esperaba. ¿Y cómo les fue a ellos? Y ya les digo otra parábola. Habían 10 vírgenes, 5 estaban listas y 5 no. Y luego nos dio otra parábola de los siervos y uno que fue infiel y él recibió muchos azotes. La Biblia nos da la urgencia de que usted y yo vamos a rendir cuentas a Dios un día. Y sí, no somos salvos por obras, pero sí nuestras obras son muy importantes en reflejo a toda la eternidad. Entonces tenemos, hermanos, el tribunal de Cristo. Segundo, tenemos un juicio que es para Israel. Esto sucede después de los 7 años de tribulación. ¿Cuántos han leído en Ezequiel los huesos secos, verdad? Y le sopla. Este es el juicio donde Israel una vez más recibe vida. En este juicio, incluso vayan hacia allá abajo, nomás para ahorrarnos tiempo. Noten Romanos 11, versículo 26. Ustedes pueden leer los demás versículos en su casa. Pero dice Romanos 11, 26. Y luego todo Israel será ¿qué? Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará a Jacob la impiedad. Entonces, después de los 7 años de tribulación, Él recoge, recuerdo, en el segundo rapto se lleva principalmente a judío. Y después de los 7 años, la segunda venida, Él juzga a Israel. Ahí separa a los israelitas que sí lo amaron y a los rebeldes y los separa. También habrá otro juicio. Eso se llama el juicio de los gentiles, o conocido también como el juicio de las naciones. Eso también toma cabo después de los 7 años de tribulación. Conforme Mateo 25, Él separa a los cabritos de los corderos y separa. Y aquí particularmente es algo curioso, pero ustedes pueden leer luego en Mateo 25 que este juicio particularmente son para todos aquellos de todas las naciones que sobreviven los 7 años de tribulación y que ayudaron a los judíos. Jesús dijo, ustedes me dieron de tomar, me visitaron, me dieron de comer, y le preguntan, ¿cuándo? Y Él dijo, cuando yo era forastero. Y eso está hablando particularmente al fin de la época, cuando Israel está huyendo y gente les ayuda a ellos. Es como hacérselo al Señor Jesucristo. Y ellos reciben recompensa por haber ayudado a la nación de Israel. Bueno, suceden todos estos juicios. Luego tenemos lo que es la primera resurrección que leímos la última vez. Ahora nos encontramos en el trono blanco. El trono blanco es el final de todos los juicios. Es una de las cosas más horrendas que hemos visto, porque mientras que hemos visto los otros juicios donde Dios trata con las obras nuestras y vemos que galardonea, unos van a sufrir pérdida y hemos visto varias cosas. Aquí es algo increíble porque es la primera vez que sabemos qué es lo que va a hacer con los incrédulos. Todos los demás juicios vemos que hace con los creyentes. Ahora nos vamos a dar cuenta que hace con incrédulos. Entonces quiero entrar ya al estudio, pero noten número 1, por favor. Noten el escenario del juicio. Hay una escena aquí que tenemos que contemplar. La Biblia nos dice en el versículo 11, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Primero contemplamos el trono, y vi un gran trono blanco, dice la Biblia. Juan usa unos adjetivos para describirnos, ¿verdad? Para pintarnos la foto de lo que está viendo. Él dice que era un gran trono. No me imagino cómo se ha de ver, pero yo pienso, y esto es montañología, pero yo pienso, porque si ustedes notan, el cielo completamente se deshuye de la presencia de este trono y de quien está sentado en el trono. Creo que en ese momento, como Dios acaba de quemar todo el mundo, nomás recuerden aquí, Él acaba de destruir todo ya por fuego,
Él hizo la promesa de no destruir el mundo por agua, pero nunca prometió no hacerlo con fuego. A lo contrario, Él prometió destruirlo con fuego. Y la Biblia dice que todos ya están muertos, los que iban a estar muertos ya están. Pero en cuanto Él destruye todo el mundo con fuego, ahora de repente de la nada convoca a todos los muertos donde quiera que se encuentren. Y ahora estos muertos están enfrente de este trono y se van a dar cuenta que Dios llena la plenitud de todo el universo. Y creo que va a ser como un puntito grande y un trono inmenso. O sea, la imagen es espantosa. No es como un trono ahí pequeño y ahí está sentado. Creo que el hecho que la tierra y el cielo huyeron de Él es por la inmensidad de Dios, que está a punto de juzgar a los incrédulos que son representados aquí. Aunque creo que también van a haber creyentes, y ahorita vamos a llegar a eso. Pero vemos que aquí hay un gran trono, vemos que el trono es blanco, eso habla de su justicia y de su pureza. Increíblemente, el trono blanco, nomás para que comprendamos, no hay ninguna injusticia que se está haciendo aquí. Dios es 3 veces santo y lo que el ser humano va a recibir lo merece. A lo contrario, en lugar de maravillarnos como hacen los testigos de Jehová y cometen el error de pensar, si Dios es amor, ¿cómo es posible de que mande gente al infierno? La pregunta es, ¿cómo es posible que el ser humano pueda entrar un día al cielo? Somos viles nosotros. Y cuando comprendemos qué somos, nos maravillamos más de su gracia. Entonces el trono es blanco. Entonces contemplamos primero el trono. Segundo, quiero que veamos el soberano. Vemos en el versículo 11, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él. Ahora la Biblia aquí en el versículo 11 no nos dice quién es, nomás nos dice y el que estaba sentado en él. Pero estamos suponiendo que es el Padre. La Biblia describe en Juan 5:22, dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Se imaginan que es el Padre como el anciano de días? O bueno, pues también puede ser el Señor Jesucristo. Pero siempre se ha imaginado que el Padre es el que está sentado en el trono, Jesucristo es el que está mediando entre el juez y el pecador. Muy bien, para que tengan una idea. Aunque Jesús, como ya hemos tratado anterior, y el Padre son descritos con ojos de llama, etcétera, como ya lo hemos visto. En Hechos 17:31 la Biblia nos dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con hablarle levantado de los muertos. Y va a haber este juicio, hermanos, ya sea Jesús, sea el Padre, ¿cómo será la función? Y es bien curioso, ¿no? Cómo la Biblia describe el cielo. Y otra idea que muchas veces he tenido es que en el cielo, mientras que hay un trono, pero es una trinidad. ¿Cómo exactamente funciona en la deidad, en la plenitud de la deidad? Es un misterio. Pero muchas veces tenemos versículos que habla que Jehová es el que está sentado en el trono y luego tenemos a Jesús. Entonces, ya sea que sea Jesús o sea el Padre, pero va a haber alguien que va a estar sentado y es el soberano, es la deidad que está representada aquí. Y otra vez, imagínense esta imagen y noten el versículo 11, por favor. Dice, sentado en él, y luego dice, delante del cual huyeron, ¿qué dice? La tierra y... Entonces, enfrente del soberano, la tierra y el cielo simplemente huyeron, se desvanecieron. Ya no eran nada en su presencia. Es increíble la imagen esta que van a contemplar todo mundo en ese momento. Pero ahora noten tercero, los convocados aquí. Y aquí podemos ver entonces que no solo hay un trono y hay uno que se sienta en el trono, pero vemos que son llamados a este juicio y hay varios aquí convocados. Hay una controversia grande sobre quiénes son los que están en el trono blanco. Les confieso, he pasado bastante tiempo tratando de resolver esto en mi propia mente. Si me hubieran preguntado hace tiempo, yo les hubiera dicho el trono blanco son solamente para incrédulos. Ahorita les voy a comprobar lo contrario.
una de las cosas que uno hace en el estudio es sigue creciendo siempre en conocimiento. Dios, no sé por qué, me ha dado una mente de siempre meterme en buscarle los 3 pies al gato y los encuentro. Muy bien, entonces nunca ha sido fácil yo nomás de tomar algo nomás porque alguien lo dijo. A mí me gusta investigar y tratar bien el tema. Cuando comencé con esta lucha fue tiempo atrás, cuando comencé a estudiar y comencé a ver unas cosas que nomás no me estaban cuadrando. No le di mucha importancia porque no tenía que predicar del trono blanco, pero ya que tengo que predicar, ahora sí le tuve que entrar para definir bien qué es lo que está pasando aquí. Les vuelvo a decir, tradicionalmente esta controversia es muy grande porque divide entre personas que toman una posición en otra, y yo me voy a poner en el puro centro, nomás para confundirlos más. Pero es válida, muy bien, todo argumento aquí. La posición popular es que todos los que están en el trono blanco son incrédulos, 100% incrédulos. Y como les digo, es lo que van a encontrar. Yo de todos mis comentarios, curiosamente el 98% todos dicen que es incrédulos. Y después de investigar y leer, encontré unos cuantos que no creen esto, lo cual me sentí muy feliz porque supe, no soy el único que tuve estas luchas con estas cosas que yo estaba pensando. Ahora quiero nomás tratar de simplificar la controversia. No les voy a dar toda la controversia porque van a salir muchos más confundidos, porque ténganlos por seguros, no lo puedo tratar nomás en 40 minutos que tengo, pero se los voy a tratar de simplificar. Noten en sus notas, les puse el debate de las resurrecciones. La resurrección es algo muy debatido, hermanos, en escatología, en el estudio de los últimos tiempos. Hay un grupo de creyentes, particularmente los calvinistas, que creen en una resurrección general. Y si ustedes ven en sus notas, para que comprendan aquí, la resurrección general es cuando ambos resucitan al mismo tiempo. Y quiero, ambos, ¿quiénes? Los salvos y los incrédulos resucitan al mismo tiempo. Hay autores muy populares que toman esta posición, pero les voy a tratar de conducir en el por qué. Por ejemplo, Jesús dijo, o más bien Daniel dijo en Daniel 12:2, quiero que veamos: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para ¿qué? Y confusión perpetua. Entonces, los que creen en la resurrección general van a usar esta referencia como para decir, ¿viste? Aquí los salvos y los incrédulos resucitan en el mismo tiempo. Y fuera fácil creer esto, excepto que el único lugar posible que esto pueda suceder es en el trono blanco, donde ambas personas resuciten, porque no hay ningún juicio que acabo de mencionar donde los dos resucitaron. Siempre tenemos un lado de los creyentes que resucitan. Hasta ahorita nunca hemos visto incrédulos resucitar. Jesús dijo esto también, que los que creen en una resurrección general se apoyan en esta referencia. Noten Juan 5:28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de ¿qué? Más los que hicieron lo malo a resurrección de ¿qué? Entonces, una vez más, aquellos van a decir, mira, hay una hora específica donde ambos tienen que resucitar al mismo tiempo. La controversia grande otra vez es, para aquellos que creen que el trono blanco nomás es para incrédulos, van a tener dificultad tratando con estos versículos, porque no hay ningún lugar en toda la Biblia donde ambos, creyentes e incrédulos, resucitan al mismo tiempo. Entonces, los que tienen la posición de la resurrección general van a decir lo que Daniel dijo, lo que Jesús dijo. Ahora noten lo que Pablo dijo. Pablo dijo en 2 Timoteo 4:1, que también es otra referencia en la cual se apoyan los que creen en la resurrección general. Dice la Biblia en 2 Timoteo 4:1: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y ¿quiénes? En su manifestación y su reino. Entonces tenemos que definir su manifestación. ¿Cuándo es su manifestación? Es cuando va a juzgar a ¿quiénes?
Noten ahí, vean lo que dice la Biblia, no le tengan miedo a la Biblia. Amén. Él juzgará a quiénes y a quiénes. ¿Y cuándo va a suceder esto? En su manifestación. Hasta ahorita, en todos los juicios que hemos visto, Él no ha juzgado a los justos, a los vivos y a los muertos. Entonces tenemos un problema grande aquí porque tenemos que resolver qué es lo que está pasando, porque aunque a mí me incomode esta posición, pues tenemos que explicar estas referencias, no nomás es bueno, pues no me gustó y vamos a ignorarlos. Entonces aquellos que creen en la resurrección general tienen un argumento muy poderoso en que Jesús dijo, viene la hora. Eso llama atención a un tiempo muy específico donde ambos tienen que resucitar. La Biblia nos dice en 2 Timoteo 4:1 que Dios en su manifestación no solo juzga a los vivos, pero juzga a los vivos y a los muertos. Entonces Dios tiene que juzgar aquí a todos. Ahora, yo sé que eso va a ser confuso, deja nomás les explico lo siguiente, muy bien. Y luego está la posición que son los que creen que las resurrecciones son separadas. Y quiero que vean en sus notas. Los que tienen esta postura se van a apoyar en en Apocalipsis 20, y noten por favor conmigo, aquí para clarificarles, si quieren poner a un lado, los que creen en la resurrección separada, son aquellos que dicen que los salvos y los incrédulos resucitan en dos tiempos distintos. En otras palabras, la mayor parte de los que dicen que el trono blanco son nomás incrédulos, toman esta posición y estas son las razones por qué. Apocalipsis 20, versículo 4, la Biblia nos dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora, aquí podemos ver que muchos van a decir, mira, aquí es versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la que. Entonces, aquellos que creen en la separación de las resurrecciones van a apuntar hacia lo obvio. Pues aquí se menciona la primera resurrección y se está hablando en distinta forma de la segunda resurrección. Incluso la primera resurrección, nomás para poder hacer más defensa en cuanto a la separación de las resurrecciones, la primera resurrección nos dice que aquellos que pasan por la primera resurrección no pueden casarse ni engendrar hijos en el milenio, para la tristeza de todos, ¿verdad? Lucas 20:35, la Biblia nos dice, mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la que de entre los muertos, ni se casan, ni se dan. Qué triste, ¿no? O sea, los que reinan con Cristo, los que resucitan y entran en cuerpo glorificado al milenio, observan a los demás tener hijos y casarse, ¿verdad? Bueno, entonces, podemos ver aquí que esa es una distinción. Pablo creo que asume y nos da una afirmación más fuerte de que las resurrecciones son separadas. La Biblia nos dice en Filipenses 3, versículo 11, quiero que vean. Si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos, él está afirmando si en alguna manera llegase a la muerte, como asumiendo que las resurrecciones son distintas. Él no está diciendo como todos vamos a llegar, dice si es que llegan a la resurrección, hablando de la resurrección de los salvos. Entonces las resurrecciones, hermanos, serían separadas por 1000 años. La primera resurrección, Mateo versículo 4, y luego 1000 años después la segunda resurrección, que es lo que tenemos como el trono blanco. Vemos que Pablo también diferenció entre las resurrecciones en 1 Corintios capítulo 15. Quiero que vean, por favor. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno ¿en qué? En su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vemos claramente que Pablo dice, bueno, van a resucitar en su debido tiempo, en su debido secuencia aquí.
Ahora, si les podríamos decir que aquellos que creen en la separación de las resurrecciones van a explicarlo de esta forma, y vean en sus notas, por favor. Primero tenemos a Jesucristo, luego los salvos en el rapto, los santos de la tribulación y unos del Viejo Testamento en su segunda venida, y luego el trono blanco. En esta secuencia será Cristo primero, luego tenemos el rapto donde sucede otro llamamiento, luego tenemos después de la tribulación, pasan 1000 años, y luego tenemos la última resurrección, que sería nombrado aquí en la Biblia la segunda resurrección de Jesucristo. Muy bien. O la segunda, resurrección de los muertos. Después de esto sigue lo que es la eternidad. Pero aquí les va. ¿Quiénes están aquí convocados? ¿Y quiénes son los que están aquí presentados? Ahorita voy a hacer más hincapié en esto, pero este debate tiene años, siglos, el debate donde nadie llega a una solución, cuando uno nomás está doblado y inclinado con un prejuicio. O sea, para aquellos que creen en la resurrección general, tienen que ignorar el hecho que la Biblia misma llama la primera y la segunda resurrección. Para aquellos que creen en la multiplicidad de las resurrecciones, tienen que ignorar una verdad muy importante, y es esta: ¿dónde son juzgados los que son salvos en el milenio? A diferencia de todo lo que vayan a leer en este mundo, y yo se los aseguro, aquellos que aseguran que el trono blanco nomás es para incrédulos, están ignorando que en el milenio hay muchos que son salvos. Carne y hueso no puede entrar en el cielo. Entonces, ¿dónde reciben ellos un cuerpo glorificado? Y en dónde ellos rinden cuentas a Dios, porque está establecido para el hombre que muera una sola vez y después el juicio. Y eso no es diferente en el milenio. La gente está en cuerpo mortal, está teniendo hijos, pecan, aún siguen pecando en el milenio. Muchos son salvos, otros son incrédulos. La pregunta grande entonces es: si en el trono blanco no se juzgan a salvos, entonces ¿en dónde son juzgados ellos? Y no hay ningún lugar en la Biblia, no hay nada mencionado aparte del trono blanco donde sería otro juicio. Que eso es lo que me llevó a mí a un tremendo estudio, así nomás para ver, porque mi mente no abrazaba el hecho que había gente salva en carne y hueso, pero ¿qué pasa con ellos cuando mueren en el milenio? Me puse a pensar, nosotros ahorita, el estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Pero ¿qué pasa con los que mueren en el milenio y son salvos? Jesús está en la tierra. ¿Qué va a suceder con todos ellos? ¿Qué está pasando en la tierra? Y comencé a estudiar, no pueden entrar a la eternidad en el estado mortal, tienen que ser cambiados. Si ellos no reciben un cuerpo glorificado, la Biblia claramente dice que carne y hueso no heredarán el reino de Dios. ¿Dónde es el lugar? Y por más que busqué teólogos, todos ignoraban eso. Era como aquella cosa no mencionada. Es como que vamos a decir que nomás son incrédulos, pero vamos a ignorar esta verdad. Aquellos que intentaban dar explicaciones, aquí les va. Una explicación que se me hizo bien increíble era que, pues en el milenio los salvos no mueren. Y dije, qué tremendo, está bueno, pero ¿habrá algo en la Biblia que dice eso? Oh, no hay nada, es nomás una imaginación. Ok, muy bien. Otros decían que los salvos mueren a los 100 años. Y después de 100 años mueren los salvos y ahí reciben su cuerpo glorificado para poder entrar al milenio. Y uno dice, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a nada, nomás por el prejuicio de que no pueden ver salvos en el trono blanco. Y lo que yo estoy diciendo es, aquí va, tiene que ver una forma de cómo reconciliar todo este chop suey teológico. Muy bien, porque es lo que es, está todo encimado todo, muy bien. Yo les digo que no necesariamente yo ya he llegado a comprender algo que grandes teólogos no lo han comprendido. Lo que sí estoy dispuesto a hacer es ser flexible en la forma que voy a interpretar ciertas cosas, porque simplemente no cuadra. Amén. Y en mi mente, cuando las cosas simplemente no cuadran, no satisface el decir, pues así lo voy a creer, punto. Sino que lo tengo que creer, pero ¿en base de qué? Tengo que tener una base de por qué voy a creer esto.
James, Fassett y Brown dijeron lo siguiente, quiero que lo vean ahí, está en sus notas, no está en la pantalla. Los demás de los muertos, y ese es su comentario aquí de Apocalipsis, que no habían participado en la primera resurrección, y los que murieron durante el milenio, grandes y pequeños, los grandes y los pequeños y los grandes, los malos muertos desde el tiempo de Adán hasta la segunda venida de Cristo, y noten, y todos los justos y malos muertos durante ¿qué? Y después recibirán entonces su eterna porción que les será asignada. Los piadosos que fueron transfigurados y reinaron con Cristo en el milenio también estarán presentes. No, por cierto, para recibir su recompensa señalada por primera vez, porque ya lo estaba a tiempo hacia Juan 5:24, sino para que les fuesen confirmada y para que la justicia de Dios fuese vindicada en el caso tanto de los salvos como de los perdidos. Y dice, noten, en presencia del universo congregado. Entonces aquí está todo el trono, pero tienen que incluir los salvos del milenio. Ahora quiero que vean también otra cosa muy poderosa aquí. Vean Apocalipsis 20. Y quiero que vean una vez más el versículo 5. Sin prejuicio, sin ángulo, sin, ¿verdad?, forma de interpretar. Pero nomás noten el versículo 5. ¿Sí estamos ahí? Dice la Biblia, pero hablando de los que ya habían resucitado y son parte de la primera resurrección, pero dice, pero los otros ¿qué? No volvieron a ¿qué? Hasta que se cumplieron 1000 años. Qué curioso que la Biblia ya nos está diciendo aquí que hay otros muertos que van a vivir. Nomás noten. Los que van al infierno en realidad nunca viven. Si ustedes notan en el trono blanco, aquellos que están juzgados siguen muertos y son lanzados a un lago de fuego, que es la segunda muerte. Aquí cuando nos está hablando de los que resucitaron en la primera resurrección y nos está diciendo, y los otros muertos no vivieron como quienes, como estos de la primera resurrección hasta los 1000 años. Claramente está apuntando hacia aquellos que iban a resucitar en 1000 años. No más que cuando nosotros lo brincamos pensamos que está hablando de otra cosa, pero aquí dice que los otros muertos no iban a vivir hasta 1000 años. Entonces mi argumento es muy sencillo y es este. Si hay gente mortal en los 1000 años, en el milenio, y están en carne y hueso, ellos tienen que ser transformados para poder entrar a la eternidad. ¿Por qué? Porque carne y hueso no puede entrar a la eternidad donde está Dios sin ser transformados. Porque si carne y hueso puede entrar en la presencia de Dios, toda nuestra teología es desmoronada. Todo lo que creemos acerca de la necesidad del rapto ya no es necesario si carne y hueso pueden entrar a la presencia de Dios. Entonces, aquí les va otra posible, quizás nublosa posibilidad, y es esta: que antes del trono blanco exista un juicio, el cual no es mencionado, donde se juzgan a los creyentes, pero la Biblia no lo menciona. Entonces estamos en la misma. Nomás porque nos incomoda un pensamiento que ya viene por tradición, tenemos que inventar otra cosa que la Biblia simplemente no menciona. Amén. Entonces nomás comprendan otro. Bueno, los voy a confundir más, pero noten otro argumento en cuanto a lo que estamos tratando ahorita. Y vean por favor aquí en el versículo 13. ¿Estamos ahí? Dice, y el mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y noten, versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué dice?
Una pregunta grande: si solamente son incrédulos, ¿por qué se abre el libro de la vida? ¿Y por qué dice y los que no se hallaron? ¿Por qué no dice y todos fueron lanzados? Curiosamente, ¿verdad? Hay cosas que nosotros tomamos por demás, nomás porque se nos ha programado así, pero no hay ningún sentido de traer el libro de la vida para ver quién está escrito si los que estamos juzgados todos están muertos. Y luego no dice, y todos fueron lanzados, dice, y los que no fueron escritos, dando la posibilidad a que hay unos que sí estaban escritos. Entonces, mi argumento es ese. Si tienen otro, no me importa, ya lo estudié bastante. Muy bien, le he dado vueltas a todo esto a más no poder. No son mentiras, mándenme artículos, pero déjales digo, yo regularmente nunca me meto a foros y tratar de ver, pero déjales digo, ahí estaba impulsando genios sobre este tema y nadie me contestaba las preguntas que se hacen en cuanto a este tema. Entonces quiero que vean el escenario del juicio. Ahora quiero que veamos número 2, por favor. Noten el procedimiento del juicio. El procedimiento del juicio. Y aquí podemos ver que hay un procedimiento como cualquier juicio. Primero podemos ver la asamblea de los acusados. La Biblia nos dice en el versículo 12: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. La Biblia nos dice claramente de estos muertos. Ahora, deja nomás pausar. Hay una razón, creo, que por qué los justos no son mencionados. De mi punto de vista, y la mía nomás, es porque ya la Biblia nos ha descrito tantos juicios donde los creyentes son mencionados y cómo son juzgados, que esa es la primera vez que se nos menciona el juicio de los incrédulos. Entonces, el enfoque de las Escrituras es sobre los incrédulos. No obstante, está el libro de la vida presente. Aquellos que fueron salvos en el milenio tienen que ser juzgados en un momento. Ese es el único lugar donde se pueden juzgar. Bueno, no que se pueden, sino que es mencionado como un lugar de juicio. Pero bueno, entonces vemos la asamblea y aquí vemos que todos están muertos, dice la Biblia. Los muertos que han resucitado y han muerto físicamente, pero qué doloroso que también están muertos espiritualmente. Ellos, hermanos, negaron a Cristo y murieron en su pecado. Ya no habrá más oportunidad para ellos. Hay una resurrección. Ya no hay resurrección después de esto. Ya son lanzados al infierno ahorita y ya no hay más esperanza para ellos. Sin embargo, ellos, dice la Biblia conforme a Juan 5:29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección ¿de qué? De condenación. Entonces aquí los que están siendo resucitados van a ser condenados a muerte. Además, nomás esto es como algo extra. ¿Están listos? Esto es gratis, me pueden dar una ofrenda especial después. Si en verdad resucitan también los salvos, entonces tenemos una resurrección general, trono blanco, y las demás resurrecciones sin problemas, sin contradicción, y ambos están en buen matrimonio y armonía. Porque el trono blanco sería el único lugar donde salvos también son resucitados, igual como incrédulos, unos para vida eterna y unos para ser juzgados. Muy bien, entonces por eso en Juan 5:29 unos van a resucitar y otros van a resucitar para condenación. Me imagino qué terrible o qué estar ahí presente si considera quiénes están ahí, los grandes hermanos y los pequeños. Todos van a pararse ante el juez, al Dios que ellos han negado. No habrá clemencia para los prominentes. Hermanos, ya no va a haber palanca para el élite y los ricos. Todos van a estar ante el juez, de mayor a menor, todos se enfrentarán a su Dios. Los hombres poderosos de esta tierra estarán junto a los pobres y todos iguales ante el trono de Dios. Vean en sus notas, por favor, Dios tampoco hará acepción de personas en este día. Todos han negado a Cristo y todos lo enfrentarán en juicio. Incluso vean aquí en la pantalla, sin duda,
Habrá quienes vivieron una vida moral, pero nunca aceptaron a Cristo. Separarán entre los más viles de toda la tierra, hermanos. Aquellos aún que fueron religiosos, que se abstuvieron de todo pecado, pero nunca recibieron a Cristo, estarán en fila y en perfil con lo más vil de este mundo. Porque se van a dar cuenta que aún ni su justicia los iba a meter al cielo. Y grandes y pequeños, todos están aquí parejos ante el juez. Vemos la asamblea de los acusados. Noten segundo, noten el registro veraz de los hechos. Ahora quiero que vean aquí ahora, esto es algo también que vale la pena notar, versículo 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas ¿en dónde? Según sus obras. Ahora, cuando comienza el juicio, lo más temeroso aquí, la Biblia dice que se abren los libros. Creo que ha de ser muy atemorizado, porque no es como que va a haber alguien que va a decir, a ver, ¿qué te acuerdas de él? Sino, ya está todo escrito, hermanos. Todo está escrito y van a ser juzgados conforme a sus obras. La Biblia habla de varios libros, pero les voy a mencionar unos que creo que a lo mejor deben de estar presentes. Primero, por ejemplo, pienso en la Biblia, la misma palabra de Dios. La Biblia nos dice en Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién le juzga? La palabra que ella le juzgará en el día. Entonces yo pienso que de una forma u otra la Biblia va a estar presente. ¿Por qué? Porque vamos a ser juzgados sobre de lo que se demandaba conforme a esta palabra. Y la Biblia dice, bueno, el que no me recibe a mí, pues va a ser juzgado por la misma palabra que él había dicho. Entonces, creo que también debe de existir algo que se llame el libro de obras, donde todo lo que hacemos para el Señor es escrito en ese libro. Muchos también pueden mencionar eso como el libro de memorias. Ahorita voy a llegar a ese libro, pero las obras son leídas. También vemos el libro de la vida. El libro de la vida es donde el libro está escrito todos los que son salvos. James Fawcett y Brown dijeron lo siguiente: además del libro general que registra las obras de todos, hay un libro especial para los creyentes en el que sus nombres están escritos, no para registrar sus obras, sino para asentar la obra de Cristo realizada en ellos y por ellos. Por tanto se llama el libro de la vida del Cordero. Entonces aquí podemos ver, hermanos, que está el libro de la vida. Ahorita se los voy a juntar todos, como creo que se mezcla también chapsui de libros. Muy bien. Pero quiero que vean, entonces tenemos el libro de la vida y luego tenemos el libro de los vivientes. El libro de los vivientes es mencionado en Salmo 69, versículo 28. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre quienes. Esto nos da, de mi punto de vista, hermanos, una evidencia tan grande de mi teoría aquí. Y es esta: hay una gran diferencia en el libro de la misma vida. Creo que tienen que existir dos secciones, o ya sea que sean dos libros por completos. Así como tenemos Nuevo Testamento y Viejo Testamento, son dos libros distintos dentro de un mismo libro. Creo que por una sección está el libro de los vivientes, y eso es toda gente viva en este mundo. Y luego por el otro lado está escrito el libro de los justos, o el libro de la vida de los que son salvos. Por eso dice la Biblia, noten en Salmo 69, 28, sean raídos del libro de los vivientes los que están vivos, y no sean escritos entre quienes, entre los justos, haciendo distinción. ¿Qué quiere decir eso? Creo esto. Puedo estar mal, pero aquí les va. Montañología. Todos ahorita están escritos en el libro de los vivientes porque estás vivo. Es como el registro civil, es como todos los que ahorita viven, estamos aquí, muy bien, todos escritos. Cuando Dios trataba con la nación de Israel, les amenazaba con esto. Vean Éxodo 32, 33. Dice, que perdones ahora su pecado, y si no, raeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí,
a este raeré yo de mi qué. Entonces muchos que creen que la salvación es por obras van a usar ese versículo. Si viste, la salvación es por obras porque si pecas Dios te borra. O Dios les estaba amenazando, como muchas veces los amenazó, de matarlos. En otras palabras, si tú pecas, yo voy a borrar tu libro del libro de los vivientes y vámonos. Ahí moriste. Dios no puede amenazar de quitarnos la salvación, pero sí puede quitarnos la vida. Entonces, si hay el libro de los vivientes, entonces Dios está diciendo, mira, el que peca contra mí, yo muy fácil, aquí lo arreglo, lo quito del libro, no de la salvación, pero sí de vida. Y vemos en el Nuevo Testamento que hay pecado de muerte. Incluso muchos murieron cuando tomaron la cena del Señor injustamente, murieron ahí en el servicio. Ananías y Zafira murieron. Hay un momento donde yo no sé ni cuándo ni dónde está la línea, donde Dios dice hasta aquí y borra nuestros nombres del libro de los vivientes. Pero noten aquí, cuando una persona es salva, entonces su nombre es escrito entre los justos. Y eso es lo que se llama el libro de la vida. Ese libro ya jamás, una vez tu nombre escrito con la sangre de Jesús, nunca puede ser borrado. Pero eso no quiere decir que no pierdas tu vida. Pero nunca perdemos la salvación. Entonces la Biblia nos está dando un equilibrio de las dos cosas, donde tenemos el libro de la vida, el libro de los vivientes, también tenemos lo que se llama el libro de memorias. Malaquías 3:16. Entonces los que temían a Jehová, hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre. Entonces, hay otro libro aquí, libro de las memorias, para aquellos que temen y piensan en Dios. Dios los escribe en este libro de memorias. Muchos piensan que el libro de obras es el libro de memorias, nomás para que tengan como nota. Luego tenemos otro libro que yo pienso que va a ser puesto ahí, es el libro de la conciencia. Y quiero que noten esto, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, de una forma u otra, la conciencia es la que se va a usar aún para acusarnos. Curiosamente, hermanos, la conciencia es algo dado a todos nosotros, a cada ser humano. Toma mucho para abusar de la conciencia, pero sin embargo vamos a ser juzgados también en el día que Dios juzgará por medio de Jesucristo. Es la conciencia que nos acusa, y esto es algo que se puede usar quizás en este momento, de cuántas veces gente se levantó en contra de su propia conciencia que Dios nos ha dado. Aquellas cosas que nos restringen, hermanos, de ser peor de lo que ya somos, es nuestra conciencia. Imagínense, hermanos, que Dios retirara nuestra conciencia, lo vil que fuéramos. ¿Sabe lo que nos detiene muchas veces? El miedo. Pero hermanos, una pregunta. ¿Qué si supieras 100% que nadie se diera cuenta, que no fueras capaz de hacer? Pero ¿sabes lo que nos asusta? La conciencia. Nos estamos a punto de hacer la conciencia, y muchos se levantan en contra de su conciencia. Pues la misma conciencia, un día Dios la va a usar para juzgar en nuestro caso. Pero bueno, cualquiera que sean los libros, dice la Biblia, fueron abiertos y de esos libros se juzgó. Quiero que veamos tercero, por favor. Ahora vemos el veredicto anunciado. Aquí hay un veredicto que se dio por parte del juez, y el versículo 11, allá de Apocalipsis 20, la Biblia nos dice: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Aquí está el juez, versículo 13, y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras.
Hermanos, Jesús es la única forma de huir este veredicto. Con la evidencia presente, con los libros abiertos, hermanos, la Biblia menciona que son muertos. Los que no fueron hallados en el libro de la vida, la veredicción sobre ellos es que son un montón de muertos. Nunca la Biblia se los menciona como algo distinto más que gente muerta. Nunca tienen vida. Hermanos, cuando nosotros resucitamos a vida, porque tenemos vida eterna. Ellos no resucitan a vida, ellos siguen en la condición de muertos. Siguen en este estado, y los cristianos, hermanos, son juzgados por sus obras igual que los incrédulos. Las obras, cuando nosotros somos juzgados, no determina entrada al cielo, pero sí determina galardón. En el caso, hermanos, de los incrédulos, son las mismas obras que también son juzgados, pero aquí se determina mayor condenación. Entre más vil fueron, más condenado y más feroz va a ser el infierno para ellos. Hitler va a estar en un buen lugar, y a lo mejor la mamá Teresa no tan feo como Hitler, pero ambos van a estar en el infierno. Amén. Aunque no lo crean. Y va a haber gente como Buda ahí que fueron muy buenos, pero van a estar en el infierno. Y la razón que se juzga por obras, otra vez, si el infierno fuera igual para todos, ¿para qué juzgarlos? Nomás mándalos al infierno. Pero como no va a ser así, son juzgados por sus obras. Pero noten, lo único que está buscando Dios es lo malo que fueron. Cuando Dios nos juzga a nosotros por obras, Él está viendo todo lo que hicimos por Él. Porque recuerden, cuando nosotros somos juzgados, no es un juicio para determinar si somos justos, sino que es un juicio para determinar cómo premiarnos. Pero para ellos ese es un juicio para juzgarlo, para sentencia. Entonces Dios está viendo a ver todo lo malo de ellos. No, hombre, tú ahora sí te luciste. Y va a haber mayor condenación. Para nosotros Él está buscando lo bueno para poder galardonarnos. Entonces no importa qué obras hayan tenido como incrédulos, no importa qué tan buenos fueron, no importa qué tan religiosos fueron, no importa cuántas veces vinieron a la iglesia bautista de Hermosillo, ellos van a escuchar, como Mateo 7:23 lo dice: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y les vuelvo a decir que no importa qué tan religiosos somos, lo más importante es conocer a Jesús como Salvador personal. Porque si alguien no le conoce, no importa qué tan bueno, no importa qué tan religioso, cuánta escritura conoces en tu mente, cuando piensas que fuiste bautizado, nada de eso va a importar. Él va a decir: yo nunca te conocí, apartados de mí. Y imagínense los fariseos que estuvieron con Jesús, que condenaron a Jesús, que eran sumamente gente santa y religiosa y mantenía ciertas leyes, van a estar a un lado de Saddam Hussein, de Hitler, de la gente más vil de este mundo, hermanos. Van a estar ahí parados todos, y quizás muchos se van a estar preguntando: ¿quién no hizo milagros en tu nombre? Junto ahí estará Cash Luna, los redimidos y todos los demás. Van a estar todos rindiendo cuentas por el falso evangelio que han estado predicando. Y Jesús va a decir: mira, no importa qué supuestos milagros has hecho, yo nunca te conocí, apartados de mí. Entonces vemos el escenario del juicio y vemos el procedimiento del juicio. Pero noten tercero, ahora sí vean la sentencia declarada para los incrédulos. Hubiera puesto para ambos, pero aquí nomás nos menciona a los incrédulos. No se menciona ningún juicio de los salvos, pero otra vez tienen que estar implicados aquí. Dios decide mostrarnos nomás el juicio una vez más de los incrédulos. James Fassett y Brown dicen lo siguiente: los vivos no son mencionados especialmente porque estos probablemente primero, y eso es lo que les está diciendo de la teoría, que posiblemente habían sido ya juzgados antes de la destrucción de los impíos, serán transfigurados y arrebatados con los santos muy anteriormente, aunque presentes para la confirmación de su justificación por el juez. No recibirán entonces su estado eterno, que
se les asigne, sino que se sentarán como asesores del juez. Si este es el caso, no hay problema. Sin embargo, no es mencionado. El problema teológico aquí es que ningún juicio es mencionado. La única conclusión sana es que pues ese es el siguiente juicio. Ahora, a lo mejor llegamos al cielo y nos damos cuenta que si había un juicio no mencionado, pues no está mencionado. Muy bien, yo no voy a ser culpable de algo que Dios no mencionó. Imaginarnos cosas, pues también van a haber pitufos, ¿verdad? Y va a estar también ahí Mickey Mouse y todo lo que usted quiera, y de todas maneras, pues si uno no es mencionado, tampoco el otro, pues entonces todo es posible. Amén. Entonces la luna es de queso, ¿verdad? Y todo lo demás. Pero bueno, ya agarraron la idea. Entonces esta posición, hermanos, pondría a 1 Corintios 50-51, quizás en donde sucede. Y otra cosa que he estado navegando mucho es sobre 1 Corintios capítulo 15. Siempre yo he relacionado 1 Corintios 15-51 con el rapto. Incluso hasta se los prediqué a ustedes. Entre todo esto que he estado encimado de muchas cosas que he estado leyendo, 1 Corintios capítulo 15 es puesto después del milenio por James Fausset y Brown y por otros autores como el final de la resurrección para la transfiguración del cuerpo. Incluso vayan conmigo allá, 1 Corintios 15. No se vayan a asustar aquí tampoco. Muchos dijeron, no, ya no puedo más, ¿verdad? Noten, 1 Corintios capítulo 15. ¿Estamos ahí? Dice la Biblia. Bueno, vamos a comenzar, noten desde el versículo 47, nomás para que tengan aquí el contexto. Dice la Biblia, el primer hombre de la tierra terrenal, el segundo hombre que es el Señor del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen de ¿quién? Pero esto digo, hermanos, que la carne ¿y qué? No pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán ¿qué? Incorruptibles, y nosotros seremos ¿qué? Porque es necesario que esto corruptible se vista de ¿qué? Y esto mortal se vista de... Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: soberbia es la muerte en victoria. En otras palabras, se vence la muerte una vez por todas, hermanos. Pregunta: si esto sucede en el rapto, ¿por qué sigue existiendo muerte después? Entonces, los que contienden que 1 Corintios 15 está hablando después del milenio, es porque tiene que vencerse la muerte una vez por todas. Y eso no sucede hasta el trono blanco. Entonces, nomás para no confundirlos, porque yo mismo me he confundido con esto, si lo tomamos así literal, están en el milenio y está a punto Dios de destruir todo el mundo con fuego, pero entonces, ¿qué hace con los creyentes del milenio? 1 Corintios 15:51 los llama y los resucita y les da un cuerpo glorificado antes de destruirlos con fuego. Si no, tendríamos que creer que ellos son destruidos en el fuego y son resucitados junto con los muertos. Entonces, ahí les dejo eso de tarea. Ustedes ahí vayan y investiguen todo esto. Pero sí dice la Biblia que carne y hueso no pueden heredar el reino. Eso es lo que sí dice la Biblia. Entonces, los cuerpos tienen que ser glorificados para poder entrar a la eternidad. Y ya hemos visto ya varios versículos donde gente muere en el milenio, donde todavía están en estado
de corrupción. Si quieren poner ahí Isaías 65:20, si quieren volver a visitar estos temas, Ezequiel 36:11, Ezequiel 44:25, Ezequiel 60, les puedo dar una lista, Isaías 65, todo lean lo que en referencia al milenio, y van a ver gente que muere y que tiene el cuerpo mortal todavía. Pero entonces aquí podemos ver que hay una sentencia declarada sobre los incrédulos, para regresar a nuestro tema. Y vean por favor primero, vemos que es una sentencia activa. La Biblia nos dice que ellos fueron lanzados, dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la segunda muerte. Creo que nuestras mentes, ni el lenguaje en español es capaz de describir este momento tan horrífico. Yo pienso que no hay palabras que se pudieran utilizar para poder imaginarnos lo que aquí está sucediendo. Nuestros tíos, familiares, gente que amamos, serán lanzados a un lago de fuego. Ya les digo, hermanos, no sé si usted ha testificado a su gente que ama en su familia, pero ya no va a haber más esperanza para ellos. La eternidad es mucho tiempo, y van a pasar una eternidad en un lago de fuego. Lo más cercano que Juan pudo usar para describir en dónde iban a ser lanzados era un lago de fuego. Imagínense un lago de fuego con todo su calor. Será lanzada la gente que no tiene a Cristo. Por eso es de urgencia, hermanos, que ganemos almas, que testifiquemos, y especialmente aquellos que amamos, porque si no, un día los vamos a estar viendo cuando ellos mismos son lanzados a un lago de fuego. Qué terrible esta escena. Vemos segundo, también vemos que es una sentencia absoluta. No hay purgatorio, no es momentáneo, no es por un tiempo, ni 1,000,000 de velas prendidas sacará a alguien de este infierno. No hay ninguna penitencia, ya no hay nada que se puede hacer. Es una sentencia absoluta. Una vez juzgados y lanzados al infierno, ya no hay nada que se puede hacer por ellos. Entonces, es más, una vez ya muertos sin Cristo, ya no hay nada que se pueda hacer por ellos. Tenemos que ganar almas, hermanos. Tenemos que tratar de ganarlos para Cristo, porque les voy a decir la verdad, que cuando estemos ahí observando el trono blanco, no va a importar si hay incrédulos y salvos juntos. Eso ya no va a importar. Lo que va a importar es que vamos a ver gente ser lanzada al infierno. Hay cosas que no importan. Incluso lo que acabo de predicar, una foto grande, no importa tampoco. O sea, si hay incrédulos y creyentes incrédulos juntos, la verdad, pues no es el fin del mundo. No es como que hemos matado a Goliat aquí con esto. Lo que sí importa es llevar el evangelio a los que no conocen de Cristo. Porque sea lo que estamos leyendo al final es algo muy triste. Que Dios nos libre de que un día nuestros hijos terminen ahí, que nuestros nietos terminen ahí. Si usted es primera generación cristiano, ore a Dios que la fe sea extendida por generaciones, hermanos, porque muchos se pierden. Es muy triste, pero muchos de nuestros hijos se pierden y no son salvos, y luego los hijos de nuestros hijos. Y si Dios nos permite ver generación de generación, ojalá que no los veamos en este momento, porque es una realidad. Nuestros hijos no son salvos por nuestra fe. Dios no tiene nietos, solo hijos, y debemos de estar orando que Dios salve a nuestra familia. Vamos a orar, hermanos. Señor,